Hablemos de Jesús. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, oh Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Hola, bienvenidos un día más a mi canal Hablemos de Jesús. Hoy traigo una palabra poderosa, una palabra que nos va a llevar a reflexionar, a mirar hacia nosotros mismos, hacia nuestro corazón, hacia las circunstancias que nos rodean y nos va a llevar a tomar una decisión en este día. La palabra de hoy va sobre Mateo, capítulo 18, versículos 23 a 35. Tiene como título en mi Biblia, Parábola del siervo que no quiso perdonar. Pero a mí me gusta también llamarlo así, parábola de los dos deudores. Resulta que dice así, es Jesús hablando, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, tenemos aquí a Jesús hablando, explicando cómo funciona el reino de los cielos, explicando el reino de los cielos, haciendo entender a los que le estaban escuchando. Dice que por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Ese rey es Dios, es el Rey de reyes, Señor de señores, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y sus siervos son sus hijos, aquellos que han tenido un encuentro con Él, que se han arrepentido de sus pecados, que le han reconocido como Señor, como Rey, como Salvador, aquellos que le han pedido perdón y que le han entregado sus vidas y ahora lo están sirviendo en lo que Él nos ha demandado, que es la extensión del reino, es el hacer discípulos, el predicar el Evangelio. Y deja aquí algo muy importante para que tengamos en cuenta, a tener en cuenta. Dice, que este rey quiso hacer cuentas con sus siervos y que cuando comenzó a hacer cuentas le fue presentado. Alguien cogió a esta persona y lo llevó a la presencia del rey. Y resulta que tenía una deuda muy grande. Una deuda exagerada, exorbitada. Una deuda que no podía pagar. No podía pagar. Así que como no la podía pagar, dice que ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda.
Entonces, ¿qué pasó? Aquí hay un siervo que está haciendo su vida como cada día, su rutina. De repente es llevado ante la presencia del rey y resulta que tiene una deuda tremenda que no puede pagar, y va a recibir, digamos, el castigo por no poder pagar esa deuda. ¿Y qué sucede? Pues que el Señor es movido a misericordia porque este hombre se postra en tierra, se humilla y le suplica: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo fue movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda, una deuda exagerada. Lo soltó. Este hombre iba a ser traspasado de una situación a otra, de libre a esclavo, a ser vendido junto con toda su familia, perdiendo todos sus derechos, perdiendo su libertad, siendo ya la posesión de otro, siendo explotado, sería explotado, ya no tendría vida propia, porque su vida, sus acciones, todo sería bajo la obediencia a la orden de lo que aquel que le comprase le pidiera. Y para salir de la esclavitud era una cosa muy, muy difícil. Así que, vamos, de repente su vida se ve truncada, aparte de que iba a perder todas sus pertenencias. Pero dice que este rey fue movido a misericordia, lo suelta y le perdona la deuda. Y ocurre una cosa muy curiosa, que cuando sale de la presencia del rey, que yo me imagino la situación con un alivio tremendo, con una alegría, una satisfacción, una gratitud en su corazón hacia el rey, diciéndole: gracias, gracias, gracias por perdonarme esta deuda, gracias por tener misericordia de mí, gozoso, contento de que porque se había librado de un castigo tremendo, se había librado de una consecuencia tremenda. Dice que saliendo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios en comparación con 10.000 talentos no es nada. Dice que lo agarró y que lo ahogaba. Y le exigía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo se postra a sus pies, es decir, él de repente ocupa la posición del rey y tiene la oportunidad de hacer lo mismo con su consiervo, que le debía muchísimo menos, que era una cantidad absurda en comparación con lo que él debía. Y teniendo la oportunidad de ser como el rey, de tener esa misericordia que habían tenido con él y decidir perdonarlo y dejarle ir sin la deuda, como habían hecho con él, pues no, dice que le ahogaba y que le exigía que le pagara la deuda. Y resulta que este hombre hace exactamente lo mismo que había hecho él hacía un momento delante de la presencia del rey. Le dice que se postró a sus pies, se humilló y se postró a sus pies y le rogaba, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Pero qué pasa aquí? Pues que podía haber dicho: bueno, me acaban de perdonar una deuda, vengo de la presencia del rey, quiero decirte que vengo de la presencia del rey, que me ha perdonado una deuda que tenía tremenda. Él ha tenido misericordia de mí, ha sido bueno y me ha dejado ir. Ya no iba a ser vendido como esclavo, pero ya no, porque él ha tenido misericordia de mí, ha decidido que no lo va a hacer y además me ha perdonado todo. Pues esa misma misericordia, ese ejemplo que él me ha dado, yo lo voy a poner en práctica y lo voy a hacer contigo. Te voy a dejar ir y mira, ¿sabes qué? Que no te voy a pedir nada, que no me debes nada ya. Pues resulta, dice, que él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Pues actúa mal, ¿no? Digamos. Ay, siervo, que has tenido la oportunidad de hacer lo mismo que el rey y no has querido. Y no has querido. ¿Y qué pasó? Pues mira, viendo sus consiervos lo que pasaba, resulta que había testigos, se entristecieron mucho,
porque habían sido testigos de cómo le había perdonado el rey la deuda, de cómo había tenido misericordia de él, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Él también le rogó al rey. Y que le dice: ¿no debías tener tú también misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Pues aquí viene la consecuencia. Todo lo que había tenido después de haberle rogado al rey, después de haberse postrado, después de haberle dicho que él se lo iba a pagar todo, después de haber recibido la misericordia del rey, después de haber sido absuelto y de habérsele perdonado toda la deuda, resulta que lo entrega a los verdugos hasta que paga todo lo que le debía. Y el Señor nos hace una advertencia aquí importante que dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, porque la deuda que nosotros teníamos con el Señor, con Dios, era una deuda exorbitada, algo que no podríamos pagar en la vida y que era imposible. Pero Él tuvo misericordia de nosotros a través de su Hijo. Él llevó en la cruz nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras ofensas, y nos perdonó. Y nos concedió ese perdón y esa libertad de ser esclavos del pecado. Nosotros habíamos transgredido su ley y Él nos perdonó a través de la sangre y del cuerpo de su Hijo Jesucristo. En el momento que nosotros nos arrepentimos y nos entregamos a Él, recibimos esa libertad, ese perdón. Esa deuda quedó cancelada en la cruz, ese acta de decretos que nos era contraria. Y lo que el Rey quiere hoy y ha querido siempre es que nosotros sigamos su ejemplo y cuando se presente la oportunidad tengamos la misma misericordia que Él ha tenido de nosotros y perdonemos a nuestros consiervos, a nuestros hermanos, sus ofensas, sus deudas para con nosotros, y les dejemos marchar libres. Así que hoy, no sé si tienes alguna situación, alguna ofensa que te hayan hecho, pero hoy quiero decirte que el Rey está esperando que tú sigas su ejemplo y que tú perdones de todo corazón y tengas misericordia de aquel que te ofendió, lo perdones, le quites la deuda y le dejes ir libre. Pero si no has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, si todo esto te suena un poco a chino, quiero decirte que tienes una deuda con Él tremenda, porque tus pecados de mentira, de rencor, de amargura, resentimiento, de odio, tus pecados de adulterio, de fornicación, tus pecados, cualquiera que sea, de idolatría, de borrachera, de fornicación, tus pecados están delante de Él. Son transgresiones de su ley, de las leyes que Él estableció, y Él está esperando que te arrepientas, que vayas a esa cruz y te postres a sus pies pidiéndole perdón, que aceptes su sacrificio por ti en la cruz. Él murió por tus pecados en una cruz, se hizo hombre para pagar tu deuda y Él la pagó. Solo tienes que arrepentirte y entregarle tu vida a Jesucristo. Así que ora conmigo para que tú recibas el perdón de los pecados y seas libre de la esclavitud del pecado que te está asediando, de aquello que tú no puedes dejar de hacer y que quieres dejar de hacer y que sabes que está mal. En el nombre de Jesús, en esta mañana, te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Reconozco que tú eres Dios hecho hombre, que moriste por mis pecados en una cruz y que resucitaste al tercer día. Te entrego mi vida. Y si ya le entregaste tu vida, ora conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por no haber perdonado y decido hoy perdonar a todos los que me han ofendido, a todos aquellos que me han hecho el mal. Los perdono como tú me has perdonado a mí completamente. Los dejo libres y en el nombre de Jesús perdono sus ofensas y perdono la deuda que hayan adquirido para conmigo, porque mi deuda para contigo siempre será mucho mayor, porque cada día
estamos pecando delante de ti. Cada día necesitamos correr a tus pies y pedirte perdón, Señor. Y cada vez que lo hacemos, arrepentidos de corazón, tú decides tener misericordia de nosotros y perdonarnos y sacarnos de ese pecado y liberarnos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.